Bueno, y el tan esperado cónclave para elegir al próximo papa comenzará finalmente este miércoles. Entre los cardenales hay divisiones clásicas entre conservadores y progresistas. De los 133 que podrían ocupar la silla papal, revisamos algunos de los favoritos de acuerdo a los expertos. El dicho: quien entra al cónclave como papa sale como cardenal, insinúa que los favoritos para elegir al nuevo sucesor rara vez son elegidos, aunque todavía resuenan fuerte los nombres más populares. Esta semana comenzará bajo llave la elección de un nuevo papa. ¿Quiénes son los favoritos para ocupar este puesto? El filipino Luis Antonio Tagle, también apodado el Francisco Asiático, es uno de los nombres que resuena por estos días. El cardenal de 67 años podría convertirse en el primer papa de Asia, conocido por sus posturas progresistas y su enfoque inclusivo. Sus ideas son afines a las del Papa Francisco y podría significar una continuación a sus políticas. Hoy lo envuelve una polémica, un antiguo video cantando Imagine de John Lennon, canción no bien recibida por algunos sectores católicos, considerada anticristiana por los versos que hablan del cielo. Sin embargo, en el video el cardenal se salta dichas frases. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede desde 2013 y mano derecha del Papa Francisco, es otro de los favoritos. El italiano de 70 años tiene una larga trayectoria en política y es considerado moderado y conservador. Fue mediador en los conflictos actuales de Ucrania y Rusia y es partidario de la solución de dos estados de Israel y Palestina. Non vogliamo sfuggire, su quello ci prenderemo. El segundo italiano encabezando las listas es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, de 69 años, quien posee habilidades diplomáticas reconocidas por el Papa Francisco cuando fue enviado a liderar misiones de paz, entre ellas a Ucrania en 2023. Es conocido por su labor de diálogo con la comunidad católica LGBTQ+, y su defensa de una iglesia más abierta e inclusiva. Nous ne devons en aucun cas permettre. Desde la República Democrática del Congo, Fridolin Ambongo, de 65 años, es considerado un defensor de la justicia social y contra la corrupción. También denominado conservador, anuló en el continente africano la doctrina que permitía a los sacerdotes bendecir a parejas no casadas o del mismo sexo. Robert Sara de Guinea es calificado como un opositor del Papa Francisco por su postura conservadora. Con 79 años defiende la liturgia tradicional, el celibato sacerdotal y la disciplina como pilares de la Iglesia. Fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino hasta 2021 y también ha sido crítico con las reformas más liberales que impulsó Francisco. La incógnita para elegir al nuevo Papa se resolverá este miércoles cuando entre los 133 postulantes se elija un nuevo sucesor, quien será el encargado de seguir el legado de Francisco o llevar a la Iglesia en una nueva dirección. Vamos ahora hasta el Vaticano, porque el día de hoy los cardenales que estamos viendo ahí en pantalla tienen agendadas 2 sesiones de una nueva congregación general. Estas reuniones que tienen obviamente los cardenales para abordar ahí múltiples asuntos eclesiásticos y también para aprovechar de conocerse entre ellos. Recordemos que son por lo menos 133 los cardenales menores de 80 años que van a participar de este cónclave y es por eso que ellos tienen que tener estas sesiones ahí para conocer sus respectivos puntos de vista y es en ese contexto en el que hoy día se van a reunir por lo menos en 2 oportunidades. Ahí estamos viendo en pantalla la llegada de estos 133 cardenales que el día miércoles 7 de mayo, es decir, pasado mañana, van a tener que enclaustrarse en la Capilla Sixtina para dar inicio al cónclave. Por lo menos dentro de lo que se ha adelantado es que en estas reuniones ellos conversan el perfil que debiera tener el próximo Papa. Sí. Para hacer la elección más rápida. Ojalá que eso ayude, porque acorde a cómo van los tiempos, es medio inviable que se eternice tanto la elección. Sí ocurrió en la elección del sucesor del Papa Juan Pablo II, que fue bastante largo el proceso. Esperemos que en esta oportunidad no sea así. Y otra cosa al margen que quería comentar. El cardenal Chamalí está pagando 23 veces su valor en las casas de apuestas. Sí. Hay apuestas por él como papa, fíjate. A pesar de que acá le preguntaron medios chilenos
y él dijo que tenía más posibilidad que cualquier periodista de ser papa, pero eso no significaba que fuera a transformarse en papa. Y Donald Trump no, ¿cierto? Que él dijo que quería ser candidato, quería ser papa. Sí, y de circulaba hecho, un meme, ¿lo viste? Sí. Como Oye, papa. Bueno, a propósito de las apuestas, que uno lo asocia más a apuestas deportivas en el mundo del fútbol, el tenis. Pero va para todo. Pietro Parolin es que está encabezando, que Parolin. claro, ¿Parolin? él es el candidato que está al tope de las casas de apuestas. Oye, sobre que esto es interesante, sobre las fumatas, que va a coincidir acá con ustedes, muchachos, el miércoles a las 6 de la mañana. No lo descartes, nunca. Nunca dejes de decir nosotros. A lo mejor hay humo blanco. Pero hay dos horarios. Que a las 2, bueno, todo esto horario europeo de hora de Italia, a las 12 del día, o sea, 6 de la mañana hora chilena. 6 de la mañana hora de Chile. Y a las 7 de la tarde hora de Italia, o sea, a la 1 de la tarde. Aproximadamente. O sea, noticiero AM y mediodía. Hay que estar, pero con un recuadro ahí chiquitito. Claro. ¿Qué pasa? Ahora, para mí es un déjà vu. Esto ya lo viví, como yo llevo harto tiempo en la mañana. Lamentablemente. Desde Carlos Goitila. Claro. No, ahí estaba reporteando Patricio. Estaba reporteando y de hecho me tocó además la agonía del Papa Juan Pablo II afuera de la catedral, que fue muy largo todo el proceso. Así que, pero después, la elección después de Ratzinger, esa sí me tocó a primera hora de la mañana con la fumata. Sí. Así que un déjà vu. Eso, es muy interesante todo lo que trae consigo este cónclave. Hay expectación mundial, así que obviamente que nos vamos a mantener atentos a cada uno de los pasos que van a dar ahí en las próximas horas. Estos 133 cardenales en el Vaticano, pero nos vamos a cambiar de tema en esta oportunidad. Vamos a hablar de Estados Unidos, una noticia un tanto llamativa, porque el presidente de ese país, Donald Trump, acaba de ordenar que se reabra y que se modernice la cárcel de Alcatraz, esta famosa prisión federal que estamos viendo ahí en pantalla y que queda ubicada en una pequeña isla del estado de California. Recordemos que es un recinto que se mantiene cerrado desde el año 1963 y que de hecho cerró en esa fecha debido a los altos costos operativos después de haber permanecido activa solamente 29 años. ¿Y por qué Donald Trump ahora está ordenando a que se reabra? Puesto que dice Donald Trump que la delincuencia, el nivel de criminalidad que se está registrando en Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos, y es por eso mismo que él decide ordenar ahí a las autoridades competentes que se reabra y que se también remodele, que se amplíe sustancialmente, dice el propio Donald Trump, este recinto penitenciario para ahora albergar nuevos criminales. Que lo que venía ocurriendo, al menos en términos de estrategia, no sé si de recursos o falta de lugares apropiados, según su punto de vista, para trasladar a criminales y terroristas, es que llega a este acuerdo con el presidente de El Salvador, con Nayib Bukele, para llevarlo al SECOT. Y entonces tal vez va en ese sentido para no seguir destinando reos a esa cárcel. Es probable, claro. Pero hay que ver ahora que de repente Donald Trump anuncia, después retrocede. Claro. Sí. En eso se lo ha llevado todos los más de 100 días de mandato. Me parece que piensa, pero en voz alta. Sí, pareciera ser. Ahora, no deja de ser polémica la medida que él pretende anunciar, pensando hace cuánto tiempo está cerrada esa prisión y que hayan pasado gobiernos de diferentes tendencias políticas e incluso republicanos que no tomaron esa decisión. O sea, desde los 60 hasta ahora ha habido un sinnúmero de gobiernos que nunca han apostado por reabrir Alcatraz. Entonces, que venga Donald Trump a estas alturas a decir que esto puede ser viable y además viable económicamente, porque aquí es bien contradictorio lo que él plantea. Porque ni en su primera administración no lo hizo. No lo insinuó, al menos. George Bush tampoco lo hizo, por ejemplo. Y también pudiéramos reflexionar que si él ha planteado en el último tiempo de que quiere obtener más recursos económicos para Estados Unidos con el tema de los aranceles, entonces, ¿cómo va a gastar esos mismos recursos en la reimplementación de la cárcel? Claro, esa es una buena pregunta que cabe ahora cuestionarse, y recordemos que lo que ha sido este segundo gobierno de Donald Trump se ha dedicado principalmente a utilizar el tema de la delincuencia, la migración irregular como una de sus principales banderas de lucha. Así que este anuncio que hace en las últimas horas también va en esa misma dirección. Veremos finalmente si es que las autoridades locales competentes aceptan esta orden de Donald Trump y finalmente se reabre en los próximos meses la conocida cárcel de Alcatraz ahí en California. Bien polémica la